Que el CAI Bicentenario, dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez, producción y edición Laura Valdivia. Buenas tardes, bienvenidos a Que el CAI Bicentenario, programa dedicado a la investigación, a la difusión del patrimonio artístico de nuestra nación. A cuotas de nuestros 200 años de vida independiente, hay mucha historia por revisar, no solo en los sucesos, sino también en el patrimonio que tenemos en nuestro territorio. En esta oportunidad nos acompaña el magíster Diego Cánovas Fernández. Diego Cánovas Fernández, magíster en Educación y Patrimonio de Museos, docente universitario en la Universidad de La Salle, donde tiene a su cargo 2 diplomados en Museología y Gestión del Patrimonio. Diego, en esta oportunidad, nos va a dar el tema sobre la nueva estilística sepulcral republicana. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Que el CAI Bicentenario. Hola, buenas tardes, John, ¿cómo estás? Bien, el tema que me propones es un tema interesante y, bueno, voy a aportar un pequeño grano de arena en el conocimiento de la estilística sepulcral. Diego, como magíster, su tesis ha consistido en el estudio estilístico e iconográfico del cementerio Presbítero Maestro. Justamente en esa temática, Diego, sabemos que el Presbítero Maestro, el cementerio, se inaugura en 1808. En Sí. la República, en el Perú, todavía es más adelante, en 1823 exactamente, de manera legal. Y quisiéramos que nos digas, nos presentes cómo se ve ese tránsito respecto a los estilos entre el virreinato y la República. Bien, el tema es un tema complejo, es un tema que ha llevado tiempo de investigación, pero en la tesis general que se hizo para la Universidad de Murcia, se llegan a ciertas conclusiones. No solamente se toma el cementerio como un elemento patrimonial, sino también como un espacio de educación, un espacio de reflexión, ¿no? Y dentro de ello pues se hace también un análisis de los públicos que se generan en el cementerio, de sus carencias, de sus potencialidades y sobre todo de lo que es la idea de identidad nacional republicana. El cementerio, en un primer momento, habría que hablar de cuál fue el tránsito que existía, o lo que tú bien indicabas, cuál es el proceso para la generación del cementerio, que ya se ha estudiado también en referencia con otros cementerios que se producen en España, precisamente a raíz de la política de Carlos III, de la nueva Ilustración y, digamos, todo el tema sanitario que produce la necesidad de llevarse los cementerios a los extramuros, afuera del perímetro de la ciudad. En ese contexto va a surgir el cementerio Presbítero Maestro, que recordemos que es el primer cementerio de Sudamérica en generar enterramientos fuera del perímetro de la ciudad. Pero es también una etapa compleja, porque enraiza justo con el tema del Bicentenario, debido a que el cementerio se inaugura en 1808, bajo el virrey Abascal. Estamos hablando todavía de periodo virreinal. Y ese periodo virreinal, pero es un periodo virreinal muy convulso, donde ni tan siquiera sabemos cuál es el rey de España en ese momento, porque existen varios reyes. Está Carlos IV, que es originalmente el rey, luego el rey de ejercicio. Tampoco, porque es el rey que ha cedido el poder a su hijo por una revuelta, a Fernando VII, y ambos han cedido el trono a José Napoleón y José Bonaparte. Y la verdad es que ahí es un terreno un poco pantanoso, porque en unos lados reconocen a uno y en otro lado reconocen a otro. El tema de fondo es que el cementerio, aunque se origina bajo Abascal, realmente no produce el efecto deseado. Y no produce el efecto deseado porque la tradición del enterramiento virreinal es una tradición de enterramiento sobre suelo sagrado. Y ese suelo sagrado se entiende como iglesias, catedrales, monasterios, conventos, que se han dedicado a generar el enterramiento y que están dentro del perímetro de la ciudad.
En ese contexto ya podemos entender un poco la evolución. Tenemos que ver aquí en la primera diapositiva, lo importante es que el cementerio se genera en 1808, el 31 de mayo, se inaugura, pero bajo Abascal. Claro. El tema es que para darle cierta solemnidad o cierto criterio de entierro sagrado, lo que se hace es santificar el terreno o el espacio dedicado al cementerio. Pero recordemos que está fuera de la ciudad, que es prácticamente una finca que está totalmente alejada del núcleo urbano, precisamente para evitar la llegada de lo que son las miasmas, lo que se entendía como miasmas, como vehículos transmisores de la enfermedad de la época, y el evitar epidemias. Para ello han cogido un lugar fuera del perímetro de la ciudad y a sotavento de la misma, y claro, el problema es cómo rompen la estructura, y esto es lo más fundamental, cómo rompen la estructura de por qué me va a tocar a mí hacer de conejillo de India de un sistema nuevo de enterramiento donde me estoy jugando la eternidad. O sea, si a toda mi familia la han enterrado debajo de una iglesia, ¿por qué me va a tocar a mí que me entierren en mitad del campo? Por mucho que me digan que todo el terreno es santificado, pero una cosa es que me lo digan y otra cosa es que en la praxis no se había hecho. Para ello, vemos la filmina, vemos cómo entierran las cenizas de un alto jerarca de la Iglesia Católica. Pero ese hombre ya había muerto en 1805 y el cementerio de 1808. Lo que están haciendo es desenterrarlo, cremarlo y enterrar las cenizas. Eso, en realidad, pues debido a lo que he apuntado antes, pues no llega a convencer a nadie. Y no llega a convencer a nadie prácticamente durante todo el proceso de revolución que hay en ese momento en Latinoamérica. No se va a conseguir nada. Todo el mundo va a poner una excusa, va a solicitar un permiso especial para enterrarse o seguir enterrándose como se han enterrado toda la vida debajo de las iglesias. Hasta que, y aquí enlazamos directamente con el periodo del inicio de la República, fue precisamente en 1821 cuando el libertador San Martín dicta una prohibición de inhumación, porque evidentemente nadie va a dictar eso si todo el mundo lo hubiera acatado, pero es que realmente no lo acataban. Entonces necesitan digamos, ese aliciente de que si no lo haces te voy a multar para evitar y cerrar, como pone ahí, las iglesias y los conventos al enterramiento. Todo esto dentro de que ya se había producido un arreglo con la iglesia, digamos, en el sentido de que como vivían de esos enterramientos gran parte de las órdenes, lo que hacían era que las exequias, o sea, digamos, la liturgia, se seguía haciendo por parte de las órdenes religiosas, pero, digamos, el enterramiento no se hacía físicamente, sino en el cementerio. Y ese es el contexto más o menos que existe. Existe, lógicamente, un tránsito entre lo que va a ser una estilística típicamente de entierro eclesial, como vemos aquí, esto es, esta que estoy señalando, es la iglesia de San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán en Roma, donde vemos cómo pues, es una muestra, un ejemplo de cómo es el entierro dentro de una iglesia, en un sepulcro, o en la cripta de la propia iglesia, a un enterramiento mucho más, con un carácter mucho más profano, que se va a dar ya en la estilística general del cementerio, como puede ser el presbítero maestro, que es lo que tenemos al lado. Si nos fijamos, la diferencia es abismal en el tratamiento de las imágenes. No solamente en las imágenes, sino también en los temas, que los temas ya han dejado de ser netamente católicos para convertirse en temas más clasicistas, incluso en temas que no tienen ninguna iconografía religiosa. Lo que has mencionado en este tránsito que nos has enfocado con las imágenes, los estilos en el periodo republicano, generalmente cuando se ha hecho estudios ha habido alguna confusión o se generaliza a veces ese caso. Por ejemplo, se menciona la palabra francesado en ese término para abarcar todo un periodo.
tomando en cuenta que el cementerio, menciona, se inaugura en 1808, pero a partir de 1821-22 ya, digamos, el cementerio está más presente respecto a los entierros, que evidentemente, si hablamos de estilos, no considera el neoclásico, el siglo XVIII y, digamos, el siglo XIX, ya tenemos otro panorama. ¿Cuáles son esos estilos del periodo republicano que nos puedes enfocar en relación a esta temática sepulcral o en general? Bien, voy a seguir poniendo el PPT porque una imagen vale más que 1000 palabras. Bien, ese es el estilo que va a predominar, el estilo neogótico. Y evidentemente eso tiene una explicación, y es que cuando nosotros vemos una densidad enorme de estilo neogótico, no solo en el cementerio de Lima, sino en cualquier cementerio, vamos a recordar la idea del enterramiento virreinal. O sea, dicho de otra manera, aquellas personas que no se fían de que el terreno esté santificado, la mejor manera es buscarse un seguro, y ese seguro es irme a un monumento que recuerde inmediatamente una iglesia, una catedral, y el estilo catedralicio por excelencia va a ser el gótico. Con lo cual, como estamos en el periodo romántico, lo que van a generarse es estilos neogóticos, y ese estilo neogótico pues va a ser muy frecuente en el cementerio. Aquí tenemos ejemplos, podemos ver esos, pero ahí por todos lados, por ejemplo eso. No necesita tampoco el neogótico de ser señalizado con elementos religiosos, porque todo el mundo lo va a identificar como una iglesia. Ahí no hace falta poner ninguna cruz. Nada más que con las agujas góticas ya sabemos que eso es un edificio que va a representar una iglesia. Pues hago esa pequeña iglesia o un pequeño panteón familiar y debajo me voy a enterrar, o se va a enterrar la familia, con lo cual va a reforzar la idea de enterramiento sobre suelo sagrado. Ese sería uno de los estilos, pero no solamente hay ese. Existe el segundo estilo, que es este neogótico también. Como vemos, el presbítero está cuajado de ese estilo en las zonas más antiguas. Y también va a haber un estilo clasicista. Ya no estamos en periodo neoclásico, insisto, el periodo neoclásico fue anterior, fue el momento de la creación del presbítero, pero prácticamente no funcionó, funcionó muy poco. Lo que sí va a haber ya entrado el siglo XIX es una vuelta al neorrenacimiento, más un montón de ornato. Ahí vemos, por ejemplo, una edificación del presbítero, esta de acá, y otra que es netamente renacentista del 480 en Florencia. Entonces, si vemos, la comparación es evidente, es un neorrenacimiento. Pero llegado al siglo XIX, no va a ser el neorrenacimiento la tendencia, sino un estilo, lo que aquí llaman estilo afrancesado, que no es ni más ni menos que el estilo Segundo Imperio, que es un recargamiento ornamental sobre un estilo neorrenacentista, que va a ser, por ejemplo, eso, y que va a generar una amplia decoración sobre un modelo clásico. Y ese va a ser el estilo predominante, incluso más que el neogótico, digamos, a la población más, de una tendencia más radical o más liberal dentro del cementerio. El Segundo Imperio es un estilo clasicista y no siempre va a mostrar motivo religioso. Recordemos que el neogótico no hace falta, porque la propia idea de la arquitectura o de la escultura ya te estaba dando esa idea de religión, pero aquí ya es un tema un poco más pagano, por así decirlo, y tampoco hay demasiada iconografía religiosa. Ahí tenemos un ejemplo, ahí podemos tener otro, donde vemos cómo no hay una cierta representación de cruces, ni de crucifijos, ni de elementos iconográficos de lo que es la religión católica. No obstante, esto no quiere decir que no puedan aparecer, sí, de hecho aparecen, pero disimuladamente, pequeños y no en todas las tumbas. Respecto a ahí, lo que estabas mostrando, ¿no? En estos estilos, también nos has referenciado la iconografía o la simbología exactamente. Esta iconografía y simbología en el cementerio, como precisas, debido a la cantidad de estilos,
hay diversas formas, ¿no? Incluso Sí. te puedo señalar que en la cripta de los héroes, por ejemplo, que está en el cementerio, que es de 1908, también tiene estilo, es un estilo, digamos, diferente. Y Clasicista, sí. respecto a ello, también está la simbología masónica, que en una oportunidad visitando el cementerio pude percatarme, digamos así, al paso de estas imágenes. ¿Podrías ahí, por ejemplo, priorizar respecto exactamente y sobre la simbología, la iconografía, referencia a estos estilos que nos has presentado? Sí, bueno, evidentemente existen dos tipos de iconografía sepulcral. Una es la iconografía sepulcral general y otra es una iconografía más específica, más oculta, que hay que saber ver mejor, interpretar mejor, porque corresponde directamente en muchos casos a estilísticas o a mensajes ocultos dentro de las figuras, de lo que son las representaciones. Lo que decía al principio, yo estoy mostrando lo que son los primeros estilos del XIX, o sea, digamos lo que son la estilística del siglo XIX, aunque es muy difícil en muchos casos se va a repetir esa estilística durante el siglo XX, en muchísimos casos, porque el clasicismo francés se va a estar repitiendo hasta 1928 aproximadamente. Pero en su inmensa mayoría estamos hablando de la mitad del siglo XIX hasta el siglo XX. Luego irrumpirán otra serie de estilísticas, como puede ser en algunos casos puntuales del neobarroco, o en una forma masiva a partir de los años 30 el Art Deco, y también a inicios del siglo XX va a haber una gran proliferación de Art Nouveau. Pero esas estilísticas, digamos, no corresponden con el periodo inicial de lo que es el momento de la República. Sino que ten en cuenta que los héroes de la República, los libertadores y los grandes personajes del siglo XIX van a morirse en el siglo XIX, no van a sobrevivir al XX, la inmensa mayoría. Y esas son las estilísticas que estamos analizando hoy con respecto a lo que es el bicentenario, o al centenario, del bicentenario de la República. Este sería el estilo clasicista francés que antes hemos dicho, que es una base neorrenacentista con mucho más ornato, con mucha más decoración. Y con respecto a las estilísticas, podemos observarlas aquí. Estas son estilísticas generales, ¿no? Dentro del concepto sepulcral, aparecen en todos los cementerios. Aquí tenemos una, que es la lámpara sin llama, una lámpara de aceite sin llama, ya sabemos lo que significa, se le ha acabado la gasolina, se le ha acabado el aceite, se le acaba la vida. Aquí tenemos otra, quizás la más frecuente, tempus fugit, la fugacidad de la vida, la fugacidad del tiempo, el tiempo vuela, es un reloj de arena con alas. Y otra es el sentido cíclico de la vida, es una serpiente que se come su propia cola, generando muero en un sitio pero despierto en otro. O sea, la vida continúa por su nivel cíclico, por su origen cíclico. Muero pero resucito al mundo de ultratumba. Esto es una dinámica general. Existen otras, también generales, como pueden ser las antorchas boca abajo. Las antorchas boca abajo, cuando una antorcha la ponemos boca abajo, se va a apagar. Pues es el momento de que se ha apagado la vida. Pero aparte de este tipo de iconografías que son netamente generales, que sirven para cualquier cementerio, y que tienen cualquier tipo de temática, digamos, sociocultural, religiosa, que están todas admitidas, esas temáticas están admitidas para todos los cementerios porque son, digamos, iconografías sepulcrales puras. Existen otro tipo de iconografías que están ocultas y que no tenemos que olvidarnos que durante el inicio de la República y también durante los años posteriores, incluso en la actualidad, existen claras influencias masónicas. En el caso del inicio de la independencia, la masonería jugó un papel importantísimo. Y pasó de ser una sociedad secreta, como era, a una sociedad discreta, como dicen que es ahora, ¿no? Pero los mensajes no están hechos para que los entiendan los profanos, sino ellos mismos. Entonces, hay algunas cosas que se pueden ver, ¿no?, en el cementerio que evidentemente te llaman la atención. Y no estamos hablando del presbítero, estamos hablando en general, pero en el presbítero, por supuesto, también se dan. Entonces, podemos ver algunas. Por ejemplo, esa.
Claro, no nos dice nada, pero si vemos que el fondo es negro y el ángel blanco, pues tenemos que empezar a pensar que esa combinación de colores, ¿dónde se da? Pero además hay que observar la imagen. La vemos ahí, la vemos aquí más cercana, y ahí está el detalle. O sea, cuántas estrellas de 5 puntas, que es un símbolo de antropocentrismo. Recordemos el nombre de Vitruvio, ¿vale? Las 5 puntas, de la estrella de 5 puntas, ya sabemos lo que significa. Si nos fijamos en el cementerio del Presbítero Maestro, pues prácticamente muchas de las esculturas del siglo XIX tienen en la frente una estrellita. Ya sabemos de lo que va. Si a eso le suma la ausencia de iconografía religiosa, pues todavía se acentúa más. Y la cuestión de discreción creo que es evidente. Ahí nos está marcando silencio, ¿no? Bueno, pues sería una, pero no, esto no pensar que yo me lo he sacado de la manga, pues. Aquí está mucho más claro. O sea, ahí tenemos dos elementos netamente masónicos. Uno es la escuadra y el compás, con la G, evidentemente es un símbolo, no hace falta ir a Salamanca para darse cuenta de que eso es un elemento masónico, pero además fíjate la forma del monumento, que es prácticamente un obelisco. Y ese obelisco, pues evidentemente es una reminiscencia egipcia. Y bueno, habría que pensar por qué. Pero no solamente eso, o sea, podemos ver más. Ese concreto es en el cementerio británico, el Callao. Esto es Arequipa. Y habría que preguntarse qué hace una pirámide en mitad del cementerio. El problema es que no hay una pirámide. Hay bastantes pirámides dentro del cementerio y bastante neoegipcio. Y hay que preguntarse el por qué. O es una moda o hay que seguir mirando. Yo creo que hay que seguir mirando. Lo vemos. Ahí veremos otro símbolo que evidentemente está ahí. Si seguimos mirando en la propia pecheta, no, este es en el británico, vemos ese conjunto. Pues donde están los círculos son 3 significados. Esto, cuando vemos una columna trunca, no es que se ha roto, sino que el edificio se ha quedado a medio construir. Y recordemos que ellos hablan del gran arquitecto y todos lo refieren a temas netamente de arquitectura. O sea, con todo mi respeto, yo no tengo nada ni a favor ni en contra, sino simplemente estamos viendo la dinámica. Luego, muy curiosamente, el dedo señala y la mano tiene una postura un poco rara, ¿no? Esa postura, pues, como lanzando algo por encima del hombro, pues tampoco es casualidad. Ni aquí tampoco. Que está señalando una línea que está escrita. Cementerio Presbítero. No, perdón, el británico. Esto es el presbítero y vemos cómo vuelven a aparecer columnas truncas. No solamente ahí, sino hay gran afluencia de eso y bueno, pues ya tenemos más significados. En fin, hay muchísimos, pero quizás uno de los más evidentes, porque yo he tenido que hacer una comparación de estilísticas sepulcrales en varios cementerios patrimoniales. Pues quizá el rasgo más evidente lo encontraron en Arequipa, en el cementerio de La Pacheta, donde encontramos directamente ya esto. No creo que sea una casualidad, ¿no? Porque el símbolo lo dice todo. Y la ausencia de una simbología, no veo ahí ningún crucifijo, ni veo, pero sí veo ahí un ojo como triangular, ¿no? Entonces estas cuestiones son cuestiones que hay que tener en cuenta debido a la influencia que han tenido esos grupos sociales y esas sociedades dentro de lo que es el proceso de independencia, que es justo que se les reconozca. Bien, Diego. Ahí tenemos otro, por ejemplo, es en el británico, como conjuga el blanco y el negro, que corresponde con el suelo ajedrezado de un templo. Entonces, estas cuestiones, como insisto, es necesario un reconocimiento a la labor que ellos hicieron también, que están ahí. Otra, pues evidentemente eso no creo que sea una paloma del Espíritu Santo.
Hay que ir mirando, Claro. hay que mirar y hay que conocer. Yo no soy más, no tengo mucha idea de estos temas, pero sí observo cosas dentro del cementerio que no corresponden con las estilísticas, y entonces sí tengo que preguntarme qué hacen ahí. Justo para finalizar la entrevista, ahora, digamos que por la situación que nos encontramos, es difícil los circuitos turísticos que antes se hacían, el modo presencial, digamos, se han suspendido, tal vez hasta el siguiente año, pero esta es una oportunidad con lo que nos han mostrado en su temática, en su simbología y las imágenes para, bueno, cuando hay un retorno, ya en el próximo año y justamente el año del Bicentenario, llevar adelante todo esto con, digamos, mayor detenimiento y con precisión, ¿no? Porque la variedad en los estilos y las imágenes, lo que nos muestran, no es, en realidad, digamos, es totalmente diversificado y ayuda sobre todo a un entendimiento mejor respecto a este proceso, ¿no? Que el cementerio es esta ruta, la temática sepulcral importante para poder entender que el patrimonio es más allá de lo que conocemos en general, ¿no? Hay que mirar, hay que siempre estar atento a los detalles que nos muestran, ¿no? En principio, John, yo recalco la idea de identidad. O sea, el cementerio en concreto nos va a dar una idea de identidad, y ya que está hecho prácticamente porque empieza a funcionar con San Martín. Antes lo que había, bueno, pues se crea el cementerio, pero realmente no funciona demasiado. Sí hay una idea de lo que es la identidad de la República, de la estilística de la República y cómo era la sociedad de la época, cosa que se ha perdido en el casco urbano debido a la presión urbanística. Es normal, hay necesidad de construir nuevas edificaciones y lo que hacen es, pues evidentemente no pueden tener la ciudad siempre igual, sino que va evolucionando en función de la presión demográfica y en función de las necesidades urbanísticas. No es una muestra tan clara como puede ser en el cementerio, que aunque también hay destrucción de las tumbas por reutilización de las mismas, pues esa dinámica es mucho más lenta. Y si el cementerio ya se ha convertido en un ente patrimonial, ya es prácticamente imposible el tener que hacer o poder tumbar determinadas estructuras que se consideran patrimonio. Entonces, esa idea de cómo era la sociedad del 19 o cómo era la sociedad inicial, donde realmente lo vamos a ver, esa idea de identidad republicana, es en el cementerio. Y creo que debido, no sé, al azar, la suerte o la preocupación que ha habido de digitalizar el cementerio en Google Maps, permite esto, el poder estudiar desde tu propia casa en un periodo como este, haciendo recorridos virtuales. Y es importante, importantísimo eso. Yo en la tesis he tenido que hacer una comparación con los principales cementerios a nivel mundial de tema patrimonial, y te lleva la sorpresa de que en Latinoamérica los cementerios están mucho más digitalizados que en Europa. En el caso de España, prácticamente la digitalización es cero sobre cementerios patrimoniales que están reconocidos dentro de rutas internacionales como la Ruta Europea de Cementerios o como rutas importantes del patrimonio europeo. Y sin embargo, la digitalización es cero. O en el caso de París, en el cementerio del Padre Lachaise, es muy, muy escasa. Con lo cual, nos llevamos la sorpresa de que en Brasil, en la digitalización de los cementerios de Río y de Sao Paulo es del 100%. Y cementerios importantes como la Recoleta de Argentina o el Presbítero Maestro de Lima tienen una digitalización aceptable del 50% en sus recorridos más importantes. Y es algo que yo quería recalcar. Bien, Diego, agradecemos tu participación en el programa. Muchas gracias por ello. Bien, amigos, de esta forma finalizamos la transmisión y nos retornamos la siguiente semana con otra entrevista para seguir conociendo nuestro patrimonio en el Perú. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Quelcay Bicentenario, dirección y conducción Alba Choque y John Rodríguez, producción y edición Laura Valdivia.